Buenos días. Bueno, se nos acerca el 25 de mayo y tenemos siempre, recordamos en la escuela o lo recordamos con un feriado. Los alumnos dicen, bueno, no hay clase, bueno, es 25 de mayo. Pero ¿qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Cómo lo podemos, cómo lo podemos encauzar para entender lo que pasó el 25 de mayo? Bueno, todos decimos, bueno, es la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. Pero la pregunta mía es, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabemos realmente qué es lo que pasó el 25 de mayo? Bueno, ¿por dónde empezamos para explicar qué es lo que pasó el 25 de mayo? Porque es una revolución, pero es una revolución que no se parece en nada a ninguna de las otras revoluciones que se venían dando, ni tampoco las que se van a dar después. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar como punto de partida algunos de los antecedentes. Virreinato del Río de la Plata nos gobierna un virrey que recibe órdenes de un rey. El rey que gobierna España, que es el que va a tener autoridad sobre nuestro virrey, es Fernando VII. Fernando VII no es de los mejores reyes que va a tener España, ¿sí? Porque aquellas monarquías que duraron un montón de tiempo, hay algunos reyes muy buenos, otros que no son tan buenos, este es de los no tan buenos. Es un rey que empieza a tener un gasto desmedido dentro de la corona española, se ve sobrepasado por una crisis que hay en Europa y lo que hace es lo más fácil que tienen los gobiernos, ¿sí? Esto de aumentar los impuestos sobre las colonias e intentar recaudar más. Entonces lanza las reformas borbónicas. Entre los puntos más importantes estaba este aumento de impuestos y este monopolio español, es decir, los españoles decían a quién había que comprarles, a cuánto había que comprarles, a qué precio había que comprarles y venderles. Monopolio, negocio de uno solo. El único negocio lo hacía España. Ya los criollos ya tenían malestar, los comerciantes criollos tenían un malestar con respecto a esta cuestión. Después, algunos años anteriores, estos mismos criollos, que se molestan con las formas de la corona española, habían echado a parte del ejército británico que vino a intentar quedarse con las colonias de Río de la Plata. Vinieron los ingleses, se establecieron en el gobierno, pero los vecinos y una parte armada de criollos hecha a los británicos, hablaban otro idioma, no tenía nada que ver con la cultura, ¿sí? Era cambiar de amo, de alguna manera. Entonces, los ingleses vinieron en dos oportunidades, las dos veces fueron expulsados por los vecinos de Buenos Aires. Ese hecho hace envalentonar a los criollos en la ciudad de Buenos Aires. El hecho del monopolio, del intento del monopolio, las reformas borbónicas y además las últimas noticias que llegaban de los barcos que en la guerra que estaba produciéndose en Europa, Napoleón Bonaparte había encarcelado al rey Fernando VII. Todo eso llega acá a Buenos Aires y los criollos lo que dicen es, bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos, porque si el rey que nos gobierna no está en mando, tenemos que hacer algo. Entonces piden un cabildo abierto. ¿Qué va a decir el virrey cuando piden el cabildo abierto? Por supuesto que se va a oponer, ¿sí? En una primera instancia se va a oponer, los criollos siguen insistiendo hasta que sí se da el cabildo abierto. Por eso esta situación de tomar la Revolución de Mayo no como un hecho del 25 de mayo ocurrió, no, sino que es un hecho que se va dando, ¿sí? Se va dando de a poco, es una revolución que se va procesando de alguna manera. Entonces esto ocurre, el pedido ocurre en la semana, decimos la semana de mayo, es una semana de revolución, ocurre en los primeros días de la semana, y el virrey no le queda otra que acceder. Este es el virrey, acá lo pongo acá para que lo conozcan, es el virrey Cisneros, que es una figura emblemática en esta revolución, ¿sí? Es el tipo que quieren deponer y es el tipo que intenta una jugada estratégica terrible contra los propios criollos. Bien,
Entonces tenemos esos antecedentes. Se pide el cabildo abierto, se da el cabildo abierto. Bien, pero vamos adentro del cabildo. A ver, se pide el cabildo abierto, Cisneros no le queda otra opción que dar. Y adentro del cabildo lo que ocurre es un gran debate. Entonces, se va a debatir entre criollos y españoles. El primero que va a tomar la palabra es el obispo Lue. ¿Sí? Acá lo tienen. Estos son religiosos, pero son abogados, son estudiosos. Entonces lo que hace Lue es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? En nombre de aquellos héroes que cruzaron el Atlántico y que nos trajeron la civilización a nuestras costas, no podemos estar cuestionando esto, no podemos estar cuestionando este poder. Entonces, mientras haya un español en América, debemos rendirle pleitesía. Básicamente es lo que dijo, y quiso cerrar el debate ahí. Entonces todos los españoles aplaudieron, por supuesto, y hace un intento de cerrar el debate con esta situación. Pero es ahí el que rebate, el que pide la palabra, es Juan José Castelli. El tío de Belgrano, Castelli, toma la palabra y le va a decir: los españoles están perdiendo sus tierras porque el rey no está en sus funciones. Armaron una junta, la Junta de Sevilla. Entonces nosotros queremos armar una junta de gobierno para seguir adelante. Así que que ellos peleen por sus tierras, nosotros vamos a pelear por las nuestras. Los criollos, por supuesto, aplauden a Castelli, también se intenta cerrar el debate ahí, pero no, el debate va a seguir y va a tomar la palabra otro español, que es el religioso Villota. Villota va a decir, está muy bien, halagando el discurso de Castelli, va a decir, está muy bien lo que quieren hacer, ¿sí? Está muy bien que se preocupen por la situación del gobierno y de la ciudad, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Un grupo de vecinos para decidir por todo el virreinato. Si España es la madre patria, tenemos que esperar a ver qué es lo que dice la madre patria para seguir adelante. ¿Sí? Entonces también intentan cerrar el debate ahí los españoles, pero el que va a tomar la palabra finalmente va a ser Juan José Paso, otro de los abogados, que después va a tener una incidencia grande dentro de estos debates y de estos gobiernos. Juan José Paso lo que les va a decir es, está bien que España es la madre patria, pero nosotros, por nuestra incumbencia y por tener el puerto en Buenos Aires, si no somos, es decir, somos autoridad y podemos decir que somos la Armada Mayor. Y ahí Juan José Paso genera un estruendoso aplauso de todos los asambleístas y se decide ir a votación. La votación era entre dos partes: quién quería seguir al mando del virrey y quién quería hacer un gobierno nuevo, ¿sí? Entonces entramos en esa sesión, termina la asamblea a altas horas, todo queda en las actas y se entra a hacer una votación. Bien, llega la votación, ¿sí? Por supuesto que la votación gana por amplia mayoría el hecho de querer hacer un gobierno propio, ¿sí? Cambiar el gobierno, cambiar el sistema monárquico, de poner al virrey y establecer un gobierno propio. Lo engorroso de esta votación es que cada uno no es que iba y votaba y ponía un sobrecito, sino que cada uno iba y exponía oralmente todo lo que pensaba y se lleva adelante. Por eso lleva todo el día 23, lleva la votación, ¿sí? Entonces la votación gana el hecho de tener una junta de gobierno. Pero ¿qué pasa acá? Los españoles no se van a quedar así tranquilos. Por eso digo que esta es una revolución mucho más compleja que todas las demás. ¿Entendiste algo hasta acá, Lisandro? No porque es difícil de entender. A mí me costó mucho entender esto, por eso quiero que lo entiendan, por eso le pongo este esfuerzo para que lo entiendan. Entonces, la votación gana que hagamos un gobierno, que sea un gobierno patrio. El virrey Cisneros se retira con los españoles y lo que va a hacer Cisneros es decir, bueno, ¿quieren deponer al virrey? Sí, se saca la capa y el cetro, bueno, ya no soy más virrey, ahora soy el presidente de la Junta. Y él se presenta el día 24
como el nuevo presidente, ¿sí?, del virreinato, junto con Saavedra, nombrados vocales, e incluso emite bandos, ¿sí? Los bandos vendrían a ser ahora como los decretos, ¿sí? Emite algunos bandos, algunos comunicados, y ahí indignados, todos los criollos, ¿sí?, van el día 25, se juntan en la puerta del Cabildo, dicen, queremos saber de qué se trata. Se trataba de esto, de una farsa que había hecho el virrey Cisneros para quedarse en el poder, una maniobra, y terminan, sí, deponiendo al virrey. El tema era, no queremos más un gobierno español, sino que queremos establecer un gobierno propio. Bien, y los integrantes de ese primer gobierno van a ser estos que están acá. Tenemos el representante religioso, ¿sí? Tenemos también periodistas, tenemos abogados, vamos a tener el jefe de la caballería, va a ser Saavedra, ¿sí?, Mariano Moreno, bueno, todos estos van a integrar el primer gobierno. Esa es la Revolución de Mayo, una revolución donde no hay disparos, donde no hay violencia, donde hay una maniobra de los españoles por quedarse en el poder y donde los criollos descubren esta maniobra y finalmente se llega a lo que querían. ¿Por qué es tan importante la Revolución de Mayo? Si bien no es la primera, hubo otra revolución en el norte, los norteamericanos independizaron primero, pero ellos tuvieron la ayuda de los franceses, ¿sí? Por un episodio, yo digo, todas las revoluciones hay dos fuerzas políticas y una gana violentamente sobre la otra. En este caso, en la revolución nuestra, hay dos fuerzas políticas, pero una intenta una maniobra para quedarse en el poder por sobre la otra y finalmente se logra la revolución. Es una revolución que se hace con miedo. ¿Por qué no se irrumpió en el cabildo y se tomó el poder y ya? Porque es una revolución que se hace con miedo porque los antecedentes que se tenían, en el Perú, por ejemplo, la revuelta del último líder inca, que es Tupac Amaru, es descuartizado en la plaza muy violentamente para mostrarle a todos lo que les iba a pasar a los que iban en contra de la corona española. Entonces, es un proceso, son pasos que se van dando hasta llegar a la ansiada revolución. Y ahí empieza todo, ahí empieza la historia. Si decimos, tenemos una fecha de cumpleaños, ¿qué fecha es? La fecha que nacemos, bueno, la fecha que nacemos como nación, como entidad autónoma, es el 25 de mayo. Después vamos a tener otra fecha importante que es la de la independencia, porque acá echamos al gobierno español, pero todavía falta declararnos independientes. Eso va a llevar también un proceso. A partir de ese momento empieza un proceso apasionante, ¿sí?, de la historia nuestra. ¿Sí? Les decía, la importancia de esta porque la Revolución de Mayo va a hacer que se contagien todos los países de Sudamérica y todos empiecen a echar a las autoridades virreinales, a dejar de ser colonias y a pensarse en naciones autónomas independientes.